Todos los días ocurren cosas extrañas en el mundo. En los hogares de las personas, de pronto algo cambia, algo sucede. ¿Inesperado? Sí, muchas veces inesperado. Las más, diría yo. A veces no es en la casa propia, es en otros lugares. Pero las personas se dan cuenta que ocurren cosas. Se sorprenden. Y por supuesto, en muchas ocasiones, sienten miedo. He ahí la importancia para nosotros de poder conocer esas experiencias. Y esta noche, aquí en Relatos del Lado Oscuro, vamos a compartir algunas experiencias de las personas del auditorio. Experiencias que nos han permitido conocer y que esta noche tenemos el honor de poderlas compartir con ustedes. Comenzamos. Relatos del Lado Oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. A veces la vida es como una caja misteriosa. Un baúl en donde se pueden encontrar objetos extraños, cosas inusuales y sorpresas. ¿Le parece si abrimos a ver qué encontramos? Seguramente algo que habría en la habitación de una persona joven, probablemente de una persona pequeña, de una persona de corta edad. Como en el caso de Liz. Le voy a platicar un poco. En el año de 1988, Liz es una mujer que tiene su esposo y tiene una niña pequeña de 5 años. Una niña que probablemente, antes de ir a dormir, y en lo que mamita le da un besito, le acaricia la cabecita y le acobija tranquilamente, es muy probable que tuviese una de estas cosas, una linterna de estas, coqueta, simpática, con la cual puede descansar tranquilamente. Claro está, que en aquella casa había algo extraño. Algo estaba cambiando en ese hogar. Algo se movía en la oscuridad. ¿Y sabe qué? Liz lo había sentido. Había sentido esto desde hace algún tiempo. Y cuando digo esto me refiero a que sentía una extraña opresión. Cuando entraba a su casa, habitualmente un lugar tranquilo, propio y seguro, sentía esta extraña sensación de temor. No era algo que hubiese comenzado el día de ayer, tenía algún tiempo. No se podía decir exactamente cuánto, pero un día se percató que al cruzar la puerta para entrar a su departamento, sentía esta sensación de miedo, de no estar sola, de estar en la preocupación. Y claro, la preocupación principal no era ella, sino su pequeña hija, que duerme en aquella habitación, y sobre todo esas noches largas. Su esposo hace guardias en el trabajo, así que parte a cierta hora de la tarde y no regresa sino hasta el otro día, por lo que solo están en el departamento la pequeña y ella. Y a pesar de que es un departamento agradable, en donde aún con todas las luces apagadas, ingresa por las ventanas la luz del alumbrado público exterior, la realidad es que, desde hace algún tiempo, Liz siente que ese lugar ya no es el mismo y que algo está cambiando. Aquella noche en particular, después de acostar a la pequeña, sintió esa cosa rara, esa sensación de que algo estaba en su habitación, en su departamento, en su sala, de que aquello estaba tocando sus cosas, avanzando por la habitación.
pero no podía verle. No podía. Pero sentía eso, y entonces se decide a ir por un vaso con agua. Caminar de una recámara a la cocina no es la gran aventura, sobre todo en un departamento que está alumbrado, pero apenas cruzar y dejar atrás por unos pasos la sala, los sillones, la mesa, de pronto algo le sujeta fuertemente del camisón, la ropa de dormir, de la parte de abajo, y la jala. Ella se da cuenta perfectamente de que esto no es que se haya atorado con un mueble, sino que algo le ha sujetado y la jala. Ella siente inmediatamente un pánico indescriptible por aquella sensación de que hay algo ahí, quizá debajo de uno de los sillones, quizá debajo de la mesa, algo le ha sujetado, por lo que se regresa rápidamente a su habitación. Toma el libro de oraciones que siempre guarda justo al lado y comienza a hacer oración. No se imagine usted que tímidamente en voz baja comienza a hacer oración de forma fuerte, en voz alta, de tal manera que se sepa que ella cree que existe un poder divino que la protege y que cuida su entorno y su hija. Y lo hace saber haciendo la oración en voz alta. Es una cuestión de fe, no se trata simplemente de quitarse el miedo, sino de proteger aquello porque ha sentido que eso que está en la oscuridad es lo que le ha provocado el miedo y es lo que la ha hecho sentir insegura aún dentro de su propia casa. Después de una media hora de estar haciendo oración, comienza a sentir sueño, por lo que apaga la luz, se mete a la cama, se cubre un poco con las cobijas y, sin embargo, no puede conciliar el sueño. La luz que entra por las ventanas y que ilumina la habitación le da un aspecto extraño a los objetos, a los muebles, a las cosas cotidianas que tantas veces ha visto, y comienza a sentir esta necesidad extraña de abrir los ojos, y para su asombro los abre y justo enfrente de ella, parado en la puerta, hay una figura que no es una figura conocida. No se trata de uno de los muebles, no se trata de un objeto, se trata de un ser vivo, animado, que avanza, caminando lentamente hacia ella, y es una criatura que sobrepasa los 2 metros. Con la luz que entra por la ventana se puede distinguir con claridad que es una figura antropomorfa con unas extrañas orejas, una formación rara en la cabeza y un color cobrizo, como oxidado, como extraño, puesto que se va moviendo y pareciera tener harapos, todo cubierto de harapos, y aquella gigantesca estatura es como para crispar los nervios a cualquiera. Ella comienza a recitar el Padre Nuestro, pero ¿sabe qué? Ni siquiera puede hacerlo. Ni siquiera puede pronunciarlo correctamente porque es tal el nerviosismo que comienza a tartamudear y comienza a sentir que aquello va a entrar en su mundo, en su cuerpo, que va a destruirla. Es una sensación de horror espantosa porque esto además se mueve suavemente como si estuviese formado de humo. Hasta que finalmente ella comienza a rezar de nuevo y comienza a pedir la protección divina. Comienza a suplicar aquello y de pronto se escucha lo que ninguna madre quiere escuchar, lo que es obvio que para cualquier padre o madre genera mayor espanto, y es escuchar a su hija gritar como nunca. Y es entonces cuando esta madre se olvida de sí misma, se olvida del riesgo, se olvida de su cuerpo, se olvida del maldito monstruo que está en su habitación y corre a la otra, doblega la puerta rápidamente y encuentra a su hija muy espantada, enciende la lucecita aquella y se levanta la nena gritando: «Mamá, soñé algo horrible, soñé que un monstruo estaba en tu habitación y te perseguía», y empieza a describirle con lujo de detalles cómo era aquella criatura, y para su asombro, el monstruo era grande, era feo, tenía harapos por todas partes y era muy, muy alto. Mamita la cubre de besos, la abraza fuerte, porque sabe que si fuera necesario daría la vida por esa criatura sin importarle que aquel monstruo esté frente a ella. Y no la atacó. Después de eso siguieron adelante con su vida. No sabe cómo fue que esa cosa entró. Ella nunca abrió una puerta, nunca jugó a nada prohibido, nunca hizo nada que no debiera, pero eso estaba allí esa noche y después ya no. Han pasado muchos años. Pero cuando recuerda aquella imagen y la extraña sincronía entre el grito de la niña que acababa de ver en sus sueños al mismo monstruo, ¿acaso era la misma criatura atacando a ambas? ¿Cómo saberlo?
Lo que nos queda claro es que a veces estos asaltantes, estos visitantes nocturnos, estos demonios de la oscuridad, buscan algo más. Si no pueden llegar a la persona por los medios normales, por los sentidos abiertos, lo hacen a través del sueño. A veces las pesadillas pudieran ser algo más que pesadillas, y el relato de Liz nos deja ver que para esta madre que estaba viendo aquello, que le sembraba el horror, que estaba en su cuarto, todo era tan real, y sin embargo al mismo tiempo su hija estaba soñándolo. A veces estas entidades oscuras que deambulan por ahí, estos seres que ni siquiera han estado encarnados, pero que se pueden meter, que ingresan en tu mundo, cuando no pueden verse, entran en tus sueños. Y ni siquiera una lamparita de gatito podrá salvarte. Es tiempo de volver a abrir la caja y ver qué sorpresas nos guarda. Sombrero de paja. Gente de campo. Y una historia que contar. Y esta historia nos la ha compartido nuestro amigo Rafael. Él conoció esta historia hace muchos años. Lorenzo era un hombre que trabajaba muy fuerte en el campo allá por los años 50. Un hombre rudo, un hombre que trabajaba en las cuadrillas, yendo a la cosecha de papa, a la siembra de esto, a lo que fuera. En algún momento, a principios de los 50, decide tomar una invitación para trabajar en una finca muy alejada, pero la paga es buena. Como todos los empleados del campo de aquel entonces, cuando se contrataban, solían ir al lugar, quedarse en el lugar en donde recibían comida, un lugar para dormir, y las jornadas de trabajo eran tremendas. En esta ocasión, el contrato había sido para ir a trabajar a Mechongui. Es una zona de La Pampa, un poblado muy pequeño que actualmente debe de tener 1,000 habitantes, 1,200, imagine usted, en los años 50. El trabajo era ir a recolectar papa. No es algo sencillo, es algo muy cansado. Las jornadas pueden ser increíblemente largas. Y se hace todo a mano. En aquel entonces no había otra opción. Él había estado trabajando en Barcarce y había estado en otros lugares, pero esta vez la oferta de trabajo era buena. Estarían varias semanas allá. Lo que significaba dinero para la familia. El señor Lorenzo era un hombre de campo acostumbrado a este tipo de cosas, a este tipo de trabajos, aunque claro, era muy complicado porque desde llegar al lugar, para viajar desde Buenos Aires, la gran capital, hasta Mechongui, había que tomar un tren, transbordar varias veces y finalmente llegar a un punto, en un camioncito viejo, en una chata como le llaman allá, un transporte antiguo ahí de los años 20, 30, que era lo único que había, y luego arrancar caminando durante un buen rato hasta llegar al lugar. El lugar era un lugar grande, una finca enorme. El dueño era un hombre de campo también, fue muy claro. El lugar donde se van a quedar es este. Era algo sencillo, era una especie de galpón, como le llaman allá en Argentina, una bodega simple de madera, que tenía mucho tiempo de estar ahí. Era evidente que esto había estado ahí desde hacía muchos años. Exhibía las claras señales de la intemperización de la madera, el piso era de tierra suelta, y no se componía más allá de esta enorme pieza, de esta enorme bodega, y una especie de cocina a un costado, y un baño por allá, una letrina. El trabajo sería desde el amanecer hasta el anochecer. Así se acostumbraba. Para eso se rentaban, para eso se contrataban estos hombres, una veintena de hombres. Ahí dentro había numerosos catres, camastros, en donde descansarían y algunos muebles muy simples como para sentarse a tomar los alimentos, para guardar sus cosas, un viejo armario como para guardar los elementos de la comida. No era un sitio elegante, eso es obvio. Además, no había energía eléctrica.
Pero no se necesitaba. Tenga en cuenta que estas personas se levantarían antes del alba, tomarían algo, saldrían al campo, almorzarían por allá, seguirían trabajando y volverían a la noche solamente para tomar una merienda y a descansar. No había para más. Y así lo hicieron. Cargado con su bolsa, con cosas, sus elementos de trabajo, su ropa, apenas cruzar la puerta, el señor Lorenzo recordó haber sentido una extraña oscuridad. Afuera hacía un sol bellísimo, un clima perfecto. Sin embargo, apenas cruzar aquel portón de madera grande, comenzó a sentir un extraño frío. La sensación de oscuridad, la sensación de tristeza, la sensación de que este no era su lugar y que no era bienvenido. Es extraño. A Lorenzo jamás le había ocurrido esto. Él siempre había llegado a los lugares de trabajo y se había sentido en su ambiente. Es más, las personas con las que ha venido todo el trayecto son personas agradables. Si bien no son amigos, son compañeros de trabajo y no parecen personas que vayan a dar pleito. Sin embargo, al cruzar esta puerta, colocar su maleta sobre el camastro, comienza a sentirse notoriamente incómodo. Por supuesto, las horas de viaje, el ajetreo, el caminar, terminan por agotarlo y al caer la noche cae rendido sobre el camastro y no se entera de nada. Al día siguiente, temprano en la mañana, salen al campo la primera faena, trabajo, al volver por la noche, lo mismo, están agotados, se tumban sobre el camastro, pero no puede dormir. Lorenzo comienza a sentirse inquieto, comienza a sentir que hay algo mal con este sitio, porque los demás han caído rendidos como si fueran una piedra. Pero él no puede conciliar el sueño, así es que se sienta a la orilla del camastro aquel y comienza a notar algo inusual, porque de pronto nota como si hubiera una sombra pequeña que se mueve rápidamente en medio de la oscuridad de aquel lugar que no tiene iluminación natural ni de ninguna forma. De pronto ve esto. Pasa por aquí. De pronto siente que la sombra, esta pequeñita, no es muy grande, se mueve justo detrás de él. De pronto algo cae. Y cuando mira, puede observar aquello que se ha movido. Y luego algo peor. Nota que justo sobre la cama de alguien, sobre el camastro de alguien, hay una de estas cosas como encaramada. Pero esto no soportaría el peso de 2 personas. Son armatrostes muy sencillos donde las personas se recuestan, pero si te mueves mucho corres el riesgo de que caiga. Y sin embargo aquello está ahí, como si fuera una especie de mico o un simio, trepado encima, pero apenas dar un parpadeo aquello ha desaparecido y se puede notar que corre en dirección hacia otra parte. Fue una noche tremenda, inquietante, sofocante. A la mañana, cuando se levanta, lo primero que hace es preguntar, ¿qué tal? ¿Pudieron dormir? Aquella gente ni en cuenta, aquella gente está como si nada. El trabajo viene y es fuerte. Todo el día. Y sí, van pasando los días y va sintiendo aquello más y más. Algo extraño, la sensación de pronto se transforma en una sensación de ahogo. Y así, para el día siguiente, el segundo día, aquello ha sido todavía más. Pero además, la presencia de estas pequeñas sombras se vuelve mucho más activa, al punto en el que él ya puede distinguir no solamente que caen los objetos, sino que de pronto aquello se ha parado enfrente, puede verle y de pronto ¡pum!, desaparece, pero no está dormido, no está ebrio, no ha tomado nada. Han pasado 3 o 4 días de aquella inquietante sensación cuando llega el fin de semana. El resto de la cuadrilla ha armado algo para hacer un asado. Van a descansar un poquito, se preparan para una convivencia, traen algo de cocinar ahí, lo echan, platican, se juegan un poco del juego truco, de aquel juego argentino muy clásico. Están ahí con el truco, aunque él no se siente a gusto. Ha platicado un rato, se ha reído un poco por ahí con alguna anécdota, pero sigue sintiendo que apenas cruzar la puerta algo no lo quiere ahí, pero ahora la sensación no solamente es adentro, ahora también es afuera. Él está sentado ahí junto a una mesa que han sacado y siente que aquello está en ese momento. Nunca había sentido esto. Lorenzo era un hombre de trabajo y de pronto siente que algo está por ahí. Cuando todos los demás se van a meter a descansar, él se queda afuera. Se lía un tabaco, un cigarrillo, y lo fuma.
Terminado decide seguir afuera y vuelve a liar a otro. De esos cigarros antiguos con papel rellenado cuidadosamente, retacadito y prendido. Y nada, no quiere entrar. Pero al final tiene que ir allá. Al día siguiente habrá mucho que hacer, por lo que entra a la habitación aquella, al galpón, se dirige a su camastro y se tumba. Está muy cansado también. Deben de ser más de las 2 de la mañana cuando finalmente se tumba ahí, en el camastro, dentro del galpón, pero apenas caer sobre de aquellas cobijas y sobre de aquella cama improvisada. Aún con los ojos abiertos, de pronto siente que algo le ha sujetado de los tobillos, con una fuerza que no le permite zafarse, y siente claramente cómo esto lo gira y lo tumba. Lo tumba del camastro. Inmediatamente le intenta zafarse. Patea, tira golpes. Es un hombre muy fuerte. Imagine usted, una persona dedicada a la carga y a la cosecha y a todo esto. Es un hombre muy fuerte. Intenta buscar su facón, su cuchillo que siempre lleva, pero no lo puede encontrar, no puede. Y sin embargo hay algo peor todavía, porque mientras esto lo está jalando y él patalea, no puede ver nada. No hay nada frente a él y lo siente claramente, y siente cómo lo menea, cómo lo tira, lo jala, lo arrastra, de pronto lo voltea y él busca con qué defenderse. Finalmente no puede porque no hay nada que pueda sujetar, patea, tira golpes, pero los golpes pasan de largo contra la nada porque ahí no hay nada. Intenta gritar pero no puede, y de pronto se percata de algo que todavía es peor. A su alrededor ha dejado de estar el entorno normal, los camastros, los compañeros durmiendo, y se ha sumido en una especie de neblina que le rodea todo, al tiempo que logra zafarse de aquello que le sujeta de los tobillos. Está en esta especie de neblina, perdido, completamente perdido, y es cuando siente el primer golpe. Uno, otro, lo tira, algo lo arrastra, algo lo jalonea, lo golpea, y aquello se repite. Él se alcanza a incorporar y corre, porque puede moverse. Intenta escapar de aquello que lo está golpeando, pero no lo puede ver, y no puede ver por dónde va tampoco, así es que de pronto vuelve a sentir un golpe, un jalón, algo que le sujeta, algo que lo aprieta tan fuerte que no puede respirar, algo que lo vuelve a golpear. De pronto siente una laceración en la espalda, algo lo ha cortado en la espalda. Él se voltea y suelta un golpe fuerte, una patada, algo, pero no hay nada, solo es viento y aquella extraña neblina, hasta que finalmente en algún momento cae, y aquello continúa golpeándolo hasta que pierde un poco el conocimiento. Sumido en esta inconsciencia, semi-inconsciencia, sigue sintiendo los golpes, siente cómo le revienta algo, cómo le duele por aquí. De pronto, hay un destello de luz. Un destello que se va abriendo, 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 abriendo. Es el alba. Está amaneciendo cuando él pierde el conocimiento. No sería sino hasta cercano al mediodía que lo encontraron. Estaba tirado a 4 kilómetros del galpón. Tenía laceraciones profundas, heridas como de garras. Tenía la ropa toda hecha jirones, golpes por todas partes, incluso un ojo estaba cerrado por la golpiza. Tenía varios dientes faltantes y lesiones en todo el cuerpo. El patrón inmediatamente pensó que los demás lo habían golpeado, pero él afirmó que no había sido así. Lo llevaron a una habitación diferente en donde había una cama y de alguna forma consiguieron que viniera un médico a revisarlo. Determinó que no se podía mover y mucho menos trabajar. La pregunta es qué le había pasado. Los demás trabajadores no se habían percatado de nada y nadie le había robado ni le había hecho nada. Lorenzo aseguró que no vio lo que le había pasado, pero platicó cómo había estado viviendo estas cosas y las extrañas sombras, y claro, nadie dijo nada más. Y el propio patrón no pensó mucho sobre de esto. Mandó a todos los trabajadores a otro galpón que se encontraba del lado opuesto de la finca, y se dice que poco después ordenó que éste fuera derribado. No quería saber más. Es extraño. Pero si hubiera de alguna forma supuesto aquel hombre que el galpón estaba bien y que el problema había sido de los trabajadores, ¿por qué haberlo enviado a demoler? Lorenzo no volvió a trabajar ahí. Siguió trabajando. Después de un par de semanas de estar incapacitado, tomó sus cosas y volvió a su casa. Pero pudo volver, en algún momento encontrarse con aquellos compañeros de cuadrilla quienes le comentaron que tras su partida el patrón había demolido eso. Y preocupado había comentado que si bien nunca había pasado nada en ese lugar,
Cuando lo habían construido muchos años atrás, siendo un niño, él había visto cómo los trabajadores, al estar rascando para hincar los postes, encontraron esqueletos. Su padre, el antiguo dueño de la finca, había ordenado rascar hasta encontrar todos, y los habían sacado, y los habían puesto allá lejos. Bueno, ni tanto. Allá lejos era unos 200 metros en una hondonada, y los habían cubierto. Los esqueletos parecían ser muy viejos, y a decir de la gente de este lugar, eran antiguos pampas. Un pueblo originario. Un pueblo originario que había habitado este lugar y que probablemente esos restos que estaban allí correspondían a una especie de cementerio, aunque otros aseguraban que era un lugar en donde habían sido asesinados. Conquistadores, otro pueblo, vaya usted a saber. El caso es que Lorenzo quedaría marcado de por vida por aquellas sombras a mitad de la noche. ¿Me acompaña a ver qué otra sorpresa tenemos? La muerte. Esta historia nos la ha compartido Patricia. Vamos a dejarlo así, Patricia, mujer originaria de Maracaibo, Venezuela. Una persona cuya vida cambió dramáticamente, al igual que la de muchas personas. Cuando comenzaron los problemas económicos en Venezuela, cuando comenzaron los problemas de seguridad en Venezuela, cuando comenzaron a haber tantos problemas en Venezuela, ella fue una de las tantas personas que se vio afectada por eso. Pero además también había problemas de otro estilo. En el momento en el que todo esto comenzó a pasarle, ella ya estaba sumida en una profunda tristeza. Su vida no había sido lo que ella había esperado. De hecho, había tenido una separación con su esposo. Solamente tenía un hijo. Así que cuando las cosas se pusieron peor y comenzaron aún más los problemas, y recibió aquella invitación de parte de su hermana para que su hijo fuera a estudiar al extranjero y pudiera estar en un sitio más seguro, ella estuvo de acuerdo. El hijo partió y ella se quedó sola, bueno, acompañada por unos perritos que había recogido de la calle. Pero la tristeza se había instalado en ella, y esa tristeza se iba sumando a muchas otras cosas como los problemas económicos. De pronto ya no hubo trabajo. A pesar de que su profesión estaba bien, a pesar de que era una mujer exitosa poco antes, a pesar de que siempre había sido muy entregada al empleo, todo se vino abajo como muchas otras cosas. Y de pronto, el dinero comenzó a faltar. No hubo ofertas de trabajo. No se podía conseguir. El antiguo esposo ya no estaba allí. El hijo lejos, y esto se le va cargando a uno, ¿sabe? Y a ella se le fue cargando. Ya no encontraba alivio en nada. En aquel año 2009, la sensación de abandono, de tristeza, de que todo estaba mal y de que no podría corregirla, la vida misma, se le fue metiendo entre pecho y espalda. Y siempre había sido una gran luchadora, siempre se había esmerado en hacer las cosas y todo eso, pero llega un punto en el que comienza a fantasear con algo que es aterrador verdaderamente, porque comienza a fantasear con la idea de que abajo está su auto, vive en una casa, una cómoda casa que tiene una cochera cerrada, y en la parte de arriba está su habitación. Fantasea con encender el motor, colocar una manguera, subir la manguera a su habitación, encerrar los perros con ella, para no dejar a nadie suelto por ahí a vagar y a pasar penurias, y escapar de este mundo. Terrible, ¿no? No somos nadie para criticar, pero tampoco para promoverlo.
No es la solución ni de lejos. Pero ese pensamiento la hace sentir que está recuperando el control de su propia vida. Aunque es antagónico, aunque es una situación horrible, pero la hace sentir eso, que por fin puede tomar el control y que las cosas ya no van a seguir cayendo, porque está teniendo pensamientos de muerte. Son pensamientos muy tristes. Y entonces suena el teléfono. Y eso fue raro, porque del otro lado de la línea estaba su amiga, la señorita D. Una mujer con la que hacía algún tiempo no platicaba. Es más, normalmente la que llama es Patricia. D no suele llamar mucho. Así es que cuando han tenido contacto es porque ella la llama, pero esta vez suena el teléfono mientras ella está con estos pensamientos. Suena el teléfono y al contestar le da un enorme gusto y la amiga aquella le dice: tengo que hablar contigo. ¿Cuándo nos vemos? Al día siguiente temprano. Y sí, lo hacen. Llega y se sienta. Y es que la señorita D es una persona muy especial. Deje que le platique. Primero que nada, es una periodista. Es una mujer que entrevista personas que tienen que ver con el teatro, con la literatura. Es una mujer de cultura. Y como tal es una persona con muchos méritos académicos. Se le podría pensar como una intelectual total, que conoce todos los autores, todos los pintores, artistas y demás, y está muy metida en ese medio. Pero para los amigos cercanos, como Patricia, la señorita D es algo más. Y es que ella toda la vida ha percibido lo que los demás no ven. Algo que ha negado, algo que no quiere, algo que no pidió, algo que no usa, algo que no explota, que no le interesa, pero es natural en ella ver personas muertas. Y sí, durante años les ha contado historias. Y cada vez que se reúnen, Patricia pregunta por el obrero. El obrero es un fantasma que está en el edificio donde vive la señorita D. Todo el mundo sabe que ahí murió durante la construcción un hombre, un albañil, y ella lo ve cada cierto tiempo haciendo alguna cosita. Es hasta cómico. Si no fuera tan trágico, sería una cosa de risa ver a este hombre caminando por aquí, viendo a una chica por allá, pero es un fantasma, está muerto. Murió trágicamente y ella lo sabe, pero ese día, cuando Patricia pregunta por el fantasma del albañil, aquella mujer responde: no, no es eso. Es algo peor. Patricia le intriga. Su amiga no suele hablar mucho de estas cosas, pero esta vez le pregunta a bocajarro: ¿conoces a Paula? Realmente ella no se acuerda. Patricia no se acuerda de quién le está hablando. Y ella le responde diciéndole: ¿no te acuerdas la esposa del pintor fulano de tal? Ah, sí, ¡ay, qué terrible! Patricia se sorprende de que platique acerca de esa mujer porque, si bien estudiaron juntas en la misma universidad, en Zulia, la realidad es que nunca se llevaron con ella, no tuvieron contacto. Ni su amiga D ni ella tenían contacto con la persona, pero se habían enterado de la trágica muerte leyendo el periódico. Había sido una noticia importante porque esta mujer, además, había muerto de una forma muy triste. Le habían descubierto cáncer, y un cáncer galopante, muy agresivo. Desesperada acude al médico acompañada de su esposo y las noticias no son halagadoras, hasta que en un cierto momento esta mujer le dice al esposo que por favor le permita un momento, quiere ir al baño. Y desaparece. Pasados los minutos y no vuelve. Deciden ir allá a ver qué está pasando porque no sale del baño, se siente mal, abren la puerta y ahí no está, y entonces escuchan un griterío tremendo. Afuera, cruzando la avenida, hay un edificio en construcción, vacío, abandonado. Nadie lo terminó, se les acabó el dinero y se quedó en obra negra. Y esta mujer ha salido, ha caminado allá, ha subido las escaleras y ha tomado la decisión de acabar con este mundo, de salir de este mundo. Esa fue la noticia. Y claro que Patricia la leyó, se enteró de aquello, era una persona muy conocida. ¿Qué tiene que ver? Y se lo pregunta a su amiga, la señorita D. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué me platicas esto? Y para su asombro, la señorita D le dice: bueno, es que desde que me enteré comencé a sentir una extraña sensación de tristeza por una persona a la que no conocía. Pero no solamente de tristeza, sino de abandono, de vacío. Era raro.
porque los sentimientos no parecían corresponder con la persona, pero esto se fue volviendo cada vez más intenso, y más y más y más fuerte, hasta el punto en el que un buen día ya no puede controlarse, llora, está deprimida, caída, pero ni siquiera la conocía y sin embargo comienza a sentir esto, y aquello fue creciendo hasta el punto en el que comenzó a sentir que estaba volviéndose loca, como si estuviera enloqueciendo, porque de pronto parecía que los sentimientos fueran los de la mujer muerta. Esa tristeza, ese dolor, esa angustia fueran los de la persona muerta, y siendo ella una persona sensitiva, una persona que veía a los que ya habían fallecido, acordándose de que aquellos que pueden ver también pueden ser vistos, comienza a darse cuenta que algo le está ocurriendo, sobre todo aquel día cuando de pronto deja de sentir su cuerpo. Deja de percibir su propio cuerpo y entra en pánico porque de pronto está en una especie de limbo, en una especie de vacío en donde sabe que es ella misma, pero no es su cuerpo, no es su entorno, no es real. Hay una tristeza espantosa. La señorita D acaba de caer en cuenta que algo ocupó su cuerpo y la desplazó. Y ese algo es la persona muerta. La mujer aquella que saltó del edificio ha entrado en su cuerpo y lo ha desplazado. No fue mucho tiempo, fueron unos minutos, pero pareció una eternidad, porque estaba en medio de esta especie de desolación, de soledad, de vacío, y comenzó a desesperarse. Le pareció una eternidad realmente eso, y entendió que este era un lugar de castigo por ausencia. Una especie de vacío, de pérdida de esperanza, de todo, como si entendiera que esto es lo que pasa cuando tomas esa decisión. Como que te quedas atrapado ahí, o por lo menos es lo que ella interpretó. Sintió este vacío, esta soledad, cuando vuelve en sí, preocupadísima. Comienza a pedir ayuda. Tiene varios amigos que saben de esto. A lo largo del tiempo, el hecho de ser sensitiva le había ido conectando con diferentes personas que acuden a ayudarla. No era algo normal. Se reúnen y comienzan a hacer oración, una especie de exorcismo. Pero el resultado es tremendo. Lo que sea que se intentó meter en ella no estaba dispuesto a irse. Ese ser que había desencarnado violentamente lo que necesitaba era quedarse con el cuerpo, seguir viviendo. Quería regresar a la vida en el cuerpo de la señorita D. Quería engañar a Dios, si usted lo quiere ver de esa forma. Y para ello necesitaba este cuerpo de una persona sensitiva, una persona que la podía sentir, que la podía percibir. Y es entonces cuando esto se vuelve una locura, en medio de oraciones, rocíos con agua bendita, las cosas vuelan, las cosas se rompen, las cosas explotan. La propia Biblia que tienen en la mano sale volando, y no una, sino varias veces. Los que participan en aquel ritual, todos ellos, personas conocedoras de estos temas, terminan caídos, agotados, rasguñados, porque de pronto ella ya no está en ese cuerpo. La señorita D no está en ese cuerpo, es la otra persona que agresiva responde tratando de defenderse, de enquistarse, de quedarse con esto. No fue una sesión. Fueron semanas de estar lidiando contra esto, y entre una sesión y otra, la señorita D quedaba tendida, rendida, agotada, se le estaba yendo la vida porque no podía ni comer nada, estaba escapándosele la vida. Finalmente, tuvieron éxito. Lo que sea que haya ocurrido con aquella presencia de esa mujer desencarnada, es difícil saberlo. Pero para la señorita D, aquello donde había estado era el lugar donde estaría esa persona. Una especie de castigo por esa soledad, ese vacío, una narración espantosa. Cuando termina tiene lágrimas en los ojos, se abrazan. La señorita D llora, pero Patricia llora aún más, mientras abraza a su amiga. La amiga debe de haberse sorprendido porque la historia era de ella, pero Patricia parecía que estaba regresando a la vida y por supuesto que estaba volviendo a la vida. Aquella historia llegaba justamente cuando sus pensamientos le estaban llevando al mismo lugar al que habría ido aquella persona desencarnada. Y por una extraña casualidad del destino, su querida amiga le acababa de abrir los ojos bien grandes
y acababa de volver a nacer. Han pasado muchos años. La vida sigue. Hoy, Patricia sabe que estuvo cerca de conocer la muerte. Pero a veces las historias necesitan ser contadas por sus protagonistas. Y en Relatos del Lado Oscuro tenemos el privilegio de que las personas nos compartan en viva voz sus propias experiencias. Ahora mismo le voy a compartir una. Virginia nos cuenta un encuentro paranormal, un encuentro con lo que se podría pensar que es un ente. Vamos para allá. Hola, ingeniero. Soy de Argentina. En este momento estoy viendo un programa suyo y me gustaría contarle una historia que me sucede desde los 4 años. En principio pensé que eran sueños, visiones, como quiere llamarla, no sé. La cosa es que nosotros vivíamos en una casa muy grande. Tenía 6 habitaciones, una cocina, un baño, todo unido por un enorme hall, como llamaban antes, o galería, como se llaman ahora. Y en el fondo había una especie de galpón cobertizo, donde mi papá guardaba herramientas, todas catalogadas, clavos, tornillos, tuercas, todo por su nombre. Mi hermana y yo éramos muy pero muy metiches, así que un día nos metimos en el galpón de mi papá. Teníamos 5 o 6 años. La cosa que no estábamos haciendo nada malo, estábamos clavando clavos en una madera, cuando mi hermana menor, Norma, me dijo: ¿quién es ese hombre? Yo miré hacia la puerta y había alguien parado con un brazo caído, como si estuviera atado en su hombro. Y le pregunté: hola. El hombre viejo me dijo: soy Polly Lee. Era el viejo Polly Lee. No sabe el terror que nos causó ese hombre durante años y años en esa casa. Nosotros éramos muy chiquititas para sufrir semejantes cosas como sufrimos. No nos dejaba en paz. Se paseaba de una habitación a la otra. Era una casa enorme. Tenía pisos de madera, habitaciones enormes, tenían entre 10 por 6 metros. Dormíamos con mi papá y mi mamá, pero mi hermana y yo estábamos aterradas. ¿Sabe lo que es el aterrorizamiento? Es que a veces en la noche, cuando uno se tapa, que las cobijas lo tapan, las sábanas lo tapan y las almohadas los cubren. Ahí estábamos las dos totalmente desamparadas, pues mi papá y mi mamá dormían y nosotras estábamos totalmente a merced de ese viejo horrible que nos decía cosas inmundas que no comprendí hasta ser mayor de 15, 16 años. No se metía a cosas horribles, vejaciones tremendas, mientras nosotros dormíamos. No sabe lo que es un ente, doctor Cantalapiedra. No tiene idea, ingeniero, de lo que nosotras pasamos. Mi hermana y yo vivimos cosas tremendas antes de cumplir 7 años. Ese hombre, ese asco de hombre que vivía en esa casa, nos volvía locas, nos lastimaba, nos golpeaba, nos mordía, nos perseguía todos los días de nuestros días ahí adentro. Y mis hermanas, que eran mayores, que venían, iban a trabajar, iban a bailar, eran los años 60, todas hermosas, grandes, lindas, y nosotras totalmente indefensas. Mis papás, enamoradísimos, siempre enamoradísimos, se querían muchísimo, nos querían a todos muchísimo, pero no pudieron hacer nada en contra de ese viejo que nos atosigaba continuamente. Se lo cuento a usted porque es una persona maravillosa
Es una persona que entiende, tiene un ascendente que ve. Nosotras también. Nosotras teníamos a la abuela de mi mamá, a la abuela Claudia, que era una esclava. No tenía apellido porque era una esclava traída de África a vivir a Brasil. Por mi apellido notará que nosotros somos rubios y de ojos azules, verdes, porque mi mamá se casó con un alemán. Increíble, ¿verdad? Pues así es. Todas las maldiciones, tanto de los alemanes como las de los brasileros, nos cayeron a nosotros. Estamos en una época tremenda, de maldiciones tremendas. Todas las hermanas, somos 6 y 2 varones, heredamos las bendiciones, dones, como quiere llamarle, de nuestra abuela. Así que yo veo, escucho, siento a todos, muertos, vivos, fantasmas, seres interdimensionales. No creo en los ovnis porque no existen. Sí existen los interdimensionales, intradimensionales, que están continuamente a nuestro alrededor. Tengo 4 perros, 3 gatos que me vigilan, me cuidan, son mis ángeles con cola. No se puede escapar de todo esto. Cuando uno ve al otro lado, el otro lado también nos ve y nos hace sentir continuamente su presencia. Pero esto que le cuento es una historia terrible, terrible, porque no solamente se quedó con ese hombre que nosotros conocimos en aquella casa, siempre nos persiguió, hasta el día de hoy. Cuando llego a mi casa, paso por un lugar donde hay una cruz, donde un muchacho perdió la vida en un accidente de moto. Y siempre lo saludo porque está ahí paradito. Y digo, hola amigo. Y sigo caminando, sigo en mi bicicleta. Él está ahí. Siempre le pido que me vigile, me cuide, me respalde, porque hay horribles cosas viviendo en el monte que hay enfrente de mi casa, en el monte que hay atrás de mi casa. Y no les tengo miedo, obviamente, son parte de mi vida. Tengo ángeles negros, tengo ángeles azules, tengo ángeles blancos, rosas, celestes, grises a veces. Y siempre me traen noticias de alguien, de algo. Llámenme bruja. Y esa mucha honra que soy una bruja. En este momento todos mis ángeles me están agarrando de los tobillos y de las pantorrillas para que me calle. Pero ahí me los desprendí. Todos están alrededor mío y cuidan a cada una de las personas que yo cuido. Y usted es una de las personas que yo cuido. Un beso y un agradecimiento desde Argentina. Y soy bruja blanca. No soy como esas que hacen daño. Yo los quito. ¿Qué le ha parecido a usted? Interesante, ¿no? ¿Listos para que saquemos otra sorpresa? Un pequeño objeto. Menorá, candelabro de 7 velas, símbolo del pueblo judío. Algo que tiene mucho que ver con el relato que le voy a compartir ahora. Nuestro amigo Rark nos ha platicado una experiencia vivida hace algunos años. Para el año 2017, él vive todavía con su esposa, Z, y con su niña, A. La pequeña tiene 8 meses. Es un matrimonio que está viendo sus últimos días. Viven en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle. Y están viendo los últimos días porque después de 10 años de convivencia, tardíamente ha nacido la pequeña A, y esto ya no ha salvado la vida.
La relación entre ambos no es de violencia, es de mutuo acuerdo. Ya no están interesados el uno en el otro. Y esto ha llevado a que ya estén planeando para el año siguiente, en el año 2018, separarse. Están en buenos términos. Él seguirá viendo por su hija, seguirá acompañándola, visitándola, teniéndola cerca, seguirá viendo por ambas, pero ya no tienen que estar juntos. Lo han decidido así. Por lo pronto, cada quien duerme separado. En la noche, la esposa duerme con la nena, en una habitación, y él duerme en un sofá, en la salita de estar. El lugar ha sido su casa desde siempre, y tienen ahí también una perrita y una gatita. La vida parecía haber sido buena, tranquila y agradable, pero a veces los destinos cambian, los intereses cambian. Él está por hacer un negocio importante, un proyecto, que le va a permitir pasar más tiempo con su hija, tener mejores ingresos. Vamos, está haciendo muchos planes. Y es cuando ocurre la primera ocasión aquello. Todavía no amanece, es temprano, cuando él escucha que su hija grita y llora horriblemente. Es normal que un bebé llore, pero esta vez se escucha de una forma diferente, así es que él se levanta, brinca, corre hasta donde está la cunita. Y cuando se acerca, observa que la nena está gritando muy asustada, y a los pies de su cunita hay una muñeca. Ha caído. En la pequeña habitación de la nena han colocado un juguetero contra una pared, pero la cuna está del lado opuesto de la habitación, a 1,5 metros de distancia. Y sin embargo, la muñeca que estaba allí ha ido a caer a los pies. No golpeó a la niña. Afortunadamente no le pegó, pero provocó mucho miedo. Recoge la muñeca y, por más que busca una posible explicación, eso no tiene sentido. Aún así, la apapacha, la arrulla, en eso se levanta la esposa, que también acompaña un momento y demás. Al día siguiente, o un par de días después, ocurre otra cosa extraña. Todas las noches, la chiquitina lo espera. Después de que toma la siesta por la tarde, por la noche no se duerme si no está el papá. Llega del trabajo, de las actividades y todo esto, carga a la pequeña, la arrulla, se sienta en el sofá donde duerme, que es su recámara, y enseguida se queda dormida. Pero ay de él si llega a moverse o si la pequeña se da cuenta de que le está acostando. El hecho es que llega y la coloca en su camita. Se queda dormida, por fin, la cubre un poquito, y justo cuando termina de eso, de pronto, ¡pum!, en el juguetero que está colgado ahí, de pronto comienza a sonar uno de los juguetes, por sí mismo, nadie lo ha tocado, comienza a jugar, haciendo ese sonidito propio de los juguetes eléctricos, ese sonidito que ya traen programado, como si estuviera en modo demo. Inmediatamente voltea. Y se sorprende, por supuesto que se sorprende. Rark sabe que esos juguetes ninguno tiene baterías, porque él ha sido cuidadoso de que cada uno, si lo va a jugar la niña, en ese momento le ponen las baterías y terminando de jugar se las quita, por contaminación y el riesgo. Así es que se acerca, toma el juguete aquel. Y efectivamente ese juguete no tiene baterías. Inexplicablemente estaba sonando. Lo toma y lo guarda en un armario. Durante los días siguientes, comenzaría a tener sueños extraños. Los sueños eran raros, porque comenzaban con una especie de espiral, roja con blanco. Una espiral que no era muy completa, era raro aquel sueño, que giraba. Ese sueño era algo que verdaderamente podía quitar el deseo de seguir, porque era inquietante. Pero luego siguió a la otra parte. El sueño se fue transformando y entonces ya no solamente era esa extraña espiral roja y blanca, sino que de pronto en el sueño aparecía esta especie de mujer, macabra, deforme, con algunos mechones de cabello, con un rostro asqueroso, con unas garras largas, enjuta, como rara, como deforme, de un color grisáceo, encima de él. En el sueño estaba encima de él, con esta apariencia rara, como demoníaca, como hasta que despertaba. Él estaba tomando en ese momento una especie de terapia. Sabía que separarse de su esposa y de su hija, lo que era un hecho,
Le traería un fenómeno de duelo, así es que estaba tomando terapia para el duelo, y tras platicarlo, la terapeuta le dijo que probablemente era ansiedad. Rark también era un hombre que practicaba meditación profunda, así es que intentó controlarlo con respiración, con meditación, con todo aquello, pero el sueño no desapareció. Cuando preguntó a su esposa en ese momento, todavía su esposa, si ella había notado algo raro, si no pasaba algo raro mientras él no estaba en las noches, ella respondió que no específicamente. Solo lo de la nena, que no se dormía si no estaba el papá, pero eso parecía ser algo muy sencillo, algo muy relacionado con el apego de la nena con el padre. Y entonces vino lo otro. Un día la señora que les ayuda en la casa, la señora que les ayuda con la limpieza, sufrió un extraño ataque. Mientras caminaba de una habitación a otra, pudo ver claramente cómo una especie de garra negra, como una mano humana alargada con las uñas sucias, se acercaba y le tomaba del tobillo. Ella pudo verlo y salió corriendo de ahí gritando desesperada. La señora Guillermina, una mujer de cerca de 60 años, no solía espantarse fácilmente. Y tan no solía espantarse fácilmente que regresó, trayendo consigo un libro de oraciones, agua bendita y otras cosas. La hermana de la señora Guillermina era una monja, que sabía de algo de estos temas, así es que la ayudó. Y sí, la señora Guillermina hizo oración en esta habitación, roció agua bendita, hizo oración en la otra, etcétera, etcétera. Y fue entonces cuando pasó aquello. Era el 10 de noviembre, había pasado el Día de Muertos. Contrario a la costumbre de poner un pequeño altar con las fotos y algunas cosas, ese año no lo habían puesto. La tristeza de saber que aquello había llegado a su fin, que toda la ilusión se iba por un tubo, había dejado de lado eso. Pero esa mañana, cuando se acercan para levantar a la pequeña, notan que en la pared hay un extraño rayoneo, como una inscripción, como si fuera un dibujo en la pared. Para ser más precisos, es esto. Rark es descendiente de una familia judía, así es que inmediatamente reconoció que esos eran símbolos judíos. Tomó una hoja de papel y con un lápiz hizo una calca. Después de eso, y pasado un rato cuando ya fue al trabajo, se comunicó con un viejo conocido. Un cliente, de hecho, es un paciente, un rabino, con quien quedó de verse. Cuando llegó allá, aquel hombre lo recibe y le pregunta de qué se trata. Rark, que por supuesto no es un nombre real, es un nombre que nos ha permitido usar, que tiene un significado para él. Sacó el dibujo, esa calca, y se lo mostró. Aquel hombre se le quedó viendo y le preguntó: ¿y esto de dónde lo has sacado? ¿Lo soñaste? ¿Lo pensaste? ¿O cómo obtuviste esto? Y es cuando le platica, no, apareció en la pared de la habitación, y aquel judío, aquel rabino inmediatamente le dice: oye, esto es grave, salgan de ese lugar ahora mismo, tienes una hija pequeña, ¿no? Sí, tengo una bebita, salgan de ese lugar ahora mismo, váyanse a otro lado, pero, rabino, ¿por qué? ¿Qué dice aquí? Ahí dice Arconte. Arconte. Y no es lo que la gente dice, no es eso de extraterrestres, Illuminatis, ni nada de eso. Arconte es el gobernador, es el gobernante, son los que gobiernan el inframundo, son demonios, ese es el nombre de un demonio. Sal de ese lugar. Y obviamente él entra en un nerviosismo extraño, porque además lo relaciona de inmediato con la mujer aquella que ha aparecido en sus sueños. Sí, la ha dibujado. Es tan insistente aquel sueño, tan claro, tan preciso, que una mañana ha tomado una libreta donde hace muchos dibujos y ha dibujado aquello, el ser espectral. Pero eso no es todo. Conforme van pasando los días, la sensación de miedo se había ido incrementando, y ahora saber esto de que se trata de un ser espiritual demoníaco, ¿cómo llegó ahí? Esa es la gran pregunta. Pero ¿cómo ayudarlos? Él no se puede ir en este momento, tienen pensado hacerlo meses después, no pueden ahora mismo, no tienen forma. Es cuando le sugiere visitar a un conocido. Es un pastor luterano. Es un hombre de fe. Es alguien que ha hecho
cosas, que ha ayudado a personas, que les ha apoyado. Así es que lo visita. El problema es que el tiempo apremia, y aquel hombre no está en posibilidad de ayudarlos. Tienen que esperar. Y es entonces cuando ocurre el otro ataque. Él había seguido viendo estas sombras, estas cosas, estos sueños horribles. Pero esa noche, ya empezado el año 2018, él se percató que algo estaba ocurriendo. Sintió que algo estaba ocurriendo. Sabía que algo estaba mal, porque esa noche, esa madrugada, sintió el frío extraño, la sensación extraña, la presencia de aquello, y fue cuando escuchó pa, pa, pa. Era la puerta de la habitación de su esposa, en donde también estaba ya la pequeña. Ya no la habían llevado a la habitación, ahí donde aparecieron los garabatos. La esposa había pintado aquello y se había olvidado del asunto, pero por precaución se habían llevado a la chiquita allá con ella. Habían dejado atrás aquella hermosa habitación bonita, decorada, con cositas colgadas, colores pastel, para que estuviera protegida. Él escuchó los 3 golpes, claramente. La esposa también, al punto que le mandó un mensaje en ese momento, en medio de la noche. ¿Eres tú? Él respondió, no. Se volvieron a escuchar 3 golpes muy fuertes, muy fuertes. Él se incorpora un poco, y con la luz que entra de la calle puede ver que es ese ser, el ser que ha estado soñando, está allí en la puerta, encorvado, sucio, como pútrido, con unos pocos mechones de pelo, golpeando en la puerta. La mujer desde adentro comienza a rezar y abraza a su hija, porque aquello ahora ha golpeado tan fuerte que de pronto se abre la puerta y esto entra. Pero ¿sabe qué? Rark no puede moverse, no puede levantarse, está paralizado completamente, y es cuando escucha aquel grito horrible de su mujer y de su hija, cuando finalmente puede levantarse y corre en aquella dirección para encontrarlas. Aquel ser ha desaparecido por completo, pero no sin antes dejar una marca. Ha lastimado a las 2. A la pequeña le ha dejado una marca en una mejilla y a la esposa también la ha herido de alguna forma. Está temblando, está horrorizada. Y es cuando confiesa que durante días había estado viendo pequeñas cosas. Situaciones inusuales, como que alguien tocara la puerta y al abrir no hubiera nadie, sentir como entraba un frío raro y de pronto ver a la perra ladrar, a la gata toda erizada y haciendo cosas raras, pero no lo había creído. Y cuando él le platicó de sus sueños tampoco le creyó, pero ahora esto era muy real. Llamó por teléfono inmediatamente y a la mañana siguiente llegaron aquellas personas. El pastor era un hombre de unos 60 años, serio, callado. Lo acompañaba un hombre más joven que traía varios aparatos. Entraron al departamento aprovechando que no estaba ni la esposa ni la niña. Comenzaron a revisar. Aquel joven, el ayudante, llevaba algo. Era un aparato como para grabar. Un aparato para grabar psicofonías, inclusiones psicofónicas. Y también llevaba unas varas, como de radiestesista, con las que fue caminando. Espacio por espacio hasta que de pronto aquello lo fue guiando hacia la habitación de la pequeña, ahí donde había aparecido aquella marca en la pared. Inmediatamente aquellas varas giraron y se fueron de lleno hacia el propio closet, ahí donde había guardado el juguete. Abrieron la puerta y comenzaron a hurgar. Muy atrás de unas cajas hasta abajo había una extraña caja roja. Era una caja bonita de madera. Y aquí tenía una frase en alemán. Auf Deutschland. Qué raro. Él no recordaba haber visto esta caja ni haber traído nada. Debe de ser algo antiguo. Cuando la abre, su sorpresa es enorme. De hecho, le genera inmediatamente la sensación de arrojar aquello y salir corriendo, porque lo que está viendo es la espiral. Se acuerda que en sus sueños aparecía una espiral roja y blanca. Era esto. Era un juguete, era un pequeño carrusel de juguete, de esos de antes, un carrusel de cuerda antiguo, probablemente de los años 20 o de los principios del siglo XX, un juguete que de otra manera habría sido hermoso, porque la cubierta de este carrusel era una espiral roja y blanca. Al sacarlo era un carrusel. Cuando vuelve la esposa le pregunta esto de dónde salió, y ella le comenta que fue un regalo, pero que en realidad siempre le pareció que era un regalo muy feo y que no quería tenerlo. El regalo se lo había dado su propio padre, el padre de la chica. Es que era un juguete que había pertenecido a la familia desde siempre.
La familia de esta chica era alemana. Su bisabuelo había sido combatiente en la Segunda Guerra y no había sido una buena persona. De hecho, había sido un asesino. Había tenido que huir después de la guerra, había tenido que escapar porque lo iban a cazar por los crímenes que cometió. Era un antisemita, era un perseguidor de judíos, un hombre que odiaba a los judíos. Curiosamente, el juguete se lo había dado a ella. Pero se lo había dado cuando se enteró que Rark era descendiente de una familia judía. Era una especie de venganza. Inmediatamente aquel hombre, el pastor, reunió sal, generó una serie de cosas, untó las ventanas y se dieron a la tarea de hacer una serie de oraciones prolongadas, extrañas, un rito de liberación que se prolongó muchísimo en una especie de círculo donde estaban ellos, aceites, sales, hasta que finalmente y después de muchísimo rato de estar en oración permanente, sintieron esta extraña sensación de alivio, como que todo se había ido. El juguete aquel se lo llevarían ellos. Ellos se encargarían de disponerlo, de destruirlo, lo que tuvieran que hacer. No tenía caso conservarlo. Y es curioso, cuando termina esto y se están despidiendo, agradeciendo, por supuesto, la pregunta era, ¿por qué tú? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué vienes y haces oración con agua bendita y con la Biblia católica? Y es cuando aquel pastor le confiesa que era tal la frecuencia de esto, de estas agresiones, de este estilo de fenómenos, que la propia Iglesia Católica no podía con ellos y por lo tanto delegaba en algunas personas la ayuda a los afectados. La conclusión que aquel hombre había dado es que este regalo macabro no había sido otra cosa que una venganza. En la familia de aquella mujer seguían teniendo el mismo espíritu de persecución, el espíritu de acabar, de dañar, y al enterarse que Rark era una persona de origen judío, habían optado por, hacer un trabajo, enviar un arconte. Eso que habían visto, esas marcas, era el nombre del atacante. Una camiseta de monstruo. ¿Se acuerda usted de los años 70? De aquellas camisetas de los años 80, de las portadas de grupos como Iron Maiden, Black Sabbath. Muchos chiquillos solían usar camisetas espantosas, tener portadas de discos horribles colgadas de las paredes, escuchar música estridente con grandes baterías que si bien era excelente la música, pero tenían estos horribles diseños que parecían ser más demoníacos cada uno que el anterior, y así vendían más. Este caso nos lo ha platicado Luis y tiene un poco que ver con eso. ¿Y por qué digo que tiene que ver un poco? Porque Luis en 1997 solía ser una persona que tenía una vasta colección de cosas como esas. Discos, cassettes, camisetas, algunos pósters. Y la vida iba bien, hasta aquel mes de septiembre. Él tenía un trabajo en aquel entonces. Era muy joven, pero tenía un trabajo. Pero en aquel trabajo el ambiente era muy raro, se fue tornando feo, desagradable, pleitos, conflictos constantemente, agresiones. Un buen día deja eso. Los manda al diablo. Así literalmente los manda por un tubo y no quiere volver a saber de ese bendito trabajo nada. Unos días después, alguien lo invita a participar en una especie de iglesia evangélica. Él no solía platicar mucho de esas cosas con su familia, pero decide ir allá. Asiste y comienza a sentirse raro. Se empieza a sentir raro porque estando ahí sentado, de pronto, siente que alguien le toca. Como si el de al lado, como si la persona de junto, hubiera levantado la mano y le hubiera tocado la oreja. Así. Mira, y no hay nadie. Hay unas personas por allá lejos, pero aquí junto no hay nadie. Es una sensación muy rara, pero mientras está tratando de entender qué es lo que acaba de pasar, vuelve a ocurrirle aquello. Alguien le toca. Mira nuevamente y no hay nadie.
Cuando sale de ahí comienzan a pasarle cosas raras. A partir de ese momento, comienzan a ocurrirle fenómenos que cualquiera pensaría que se trataba de un fenómeno de esquizofrenia, del lóbulo temporal, algo, epilepsia del lóbulo temporal, algo, porque comienza a oír voces y a ver cosas, como entrar a su casa y ver que el reloj de la pared está caminando al revés. Pero después, cuando reacciona, el reloj está bien. Se podría pensar en eso, porque también le pasan cosas raras. De pronto, escucha voces que no están ahí. Pero él no ha sufrido ningún accidente, no ha tenido ningún problema de salud, está bien. Y es cuando vuelve a la iglesia aquella, la iglesia evangélica, esta vez lo acompaña a su novia. En medio de aquel servicio, de pronto, cae de rodillas, como si verdaderamente fuera un creyente, y comienza a llorar, a quejarse, a pedir perdón, a suplicar el perdón, mientras más levanta las manos y llora. Comienza a sentir que se le acalambran, comienza a sentir todo el cuerpo tan raro, comienza de una manera que no puede creerlo, a llorar y a gritar, suplicando perdón. Como si estuviera teniendo una crisis en ese momento. Llegan varias personas, lo ayudan a ir al frente, le dan agua y empieza a escuchar una voz que le dice: no tomes tanta agua porque esto y otro, pero cuando mira a su alrededor no hay nadie. Y aquello se va poniendo peor. Un rato después lo llevan a él a su casa y llevan a la chica, a la novia, a otro lado. No puede dormir. Siente, de pronto, la extraña sensación de que algo está subiendo a su cuerpo. Algo está trepando por su cuerpo. Pero ese algo parecieran ser muchas pequeñas arañas. Comienza a sentir esto que le va subiendo, como si pequeñas arañas, muchas, comenzaran a trepar por su cuerpo. Es una sensación horrible, horrible. Él se arrodilla de pronto y comienza a rezar con todo lo que se sabe, pidiendo ayuda, pidiendo perdón, pidiendo todo, y entonces comienza a temblar de pronto, porque casualmente en ese mismo momento hay un temblor. No puede más. En ese momento, mientras estaba el temblor y se va la luz, él sabe que tiene que hacer algo. Y cuando la luz regresa, comienza a romper cada uno de los discos, cada una de aquellas portadas, sus pósters. Entra en una situación muy extraña. No pierda de vista que el fenómeno que ha descrito de las arañas es un fenómeno muy inusual y que algunas personas consideran que podría ser parte de un ataque, probablemente de paranoia esquizofrénica. Sí, un fenómeno neurológico, no tanto paranormal. Sin embargo, aquello seguía adelante y fue creciendo. Al día siguiente lo viene a visitar una hermana. Esta hermana es una persona creyente en todos estos temas. Se le acerca y le dice: ¿qué pasó contigo? Él ha estado muy mal. A partir de esto de las arañas y de este ataque compulsivo de destrucción, se ha quedado tumbado en la cama. Pero en cuanto la hermana entra, él se incorpora como si algo lo hubiera levantado. No es él mismo no se levantó, sino que algo lo levantó y sintió claramente como algo lo levantaba. Cuando la hermana pregunta: ¿cómo estás?, él responde: bien, pero no sabe qué más decir, no sabe por qué se ha levantado. Y es cuando ella directa y claramente le pregunta: ¿alguien te regaló algo? Y él gira la cabeza, pero nuevamente no es él. Él no ha hecho ese movimiento, él no lo ha pensado. Aquello gira la cabeza hacia un lugar específico en donde hay un objeto. Y señala eso. Inmediatamente lo sacan de ahí, lo visten. Tiene que irlo a tirar. La hermana le dice que tienen que ir a la costa a tirarlo. Y así lo hacen, lo lleva a la playa y lo hace que se meta al agua allá a unos metros y arroja aquel objeto que era una botella de perfume. Aparentemente la botella de perfume, él tenía la idea de que se la había regalado a él, su novia. Pero los otros sospechaban que no, que esa no era. Había una confusión ahí. Todo era tan confuso. Pero además aquello no solo no resultó positivamente, sino que salió peor. Porque entonces comenzaron las noches enteras sin dormir, escuchando voces. Voces amenazantes. Voces que le dicen que van a venir por él. Voces que le dicen que deje de comer. Y deja de comer. Y no puede dormir. Vive con miedo.
Muy pronto en la familia piensan que esto puede ser tan grave que esconden los cuchillos, las tijeras, las navajas, todo lo esconden para evitar que ocurra una tragedia. En algún momento, lo sorprenden corriendo por la calle. Corriendo. En pánico, totalmente en pánico. En un ataque de pánico. Sin ton ni son, asegurando que algo lo persigue. Le habían regalado un pequeño crucifijo para colgar del cuello. Y cuando va corriendo lo toma con la mano, y súbitamente la otra mano, con un acto de voluntad propia, como si se moviera por sí misma, comienza a golpear para que lo suelte, para que se quite. Es una cosa tan rara. Después se quita la ropa. Corre por la calle arrancándose la ropa. Lo tuvieron que llevar a un hospital. Y ahí es donde conocen a la persona que lo ayudaría, la señora María, una mujer que hacía oración. No era bruja ni nada de eso, simplemente hacía oración. Ella es la que se acerca, le pide que se acueste. Imposición de manos, ¿sabe? Aquella mujer lo recuesta en una cama, en la propia casa. Pone las manos y acto seguido, Luis comienza a retorcerse y a gritar: «¡No me eche eso! ¿Qué me está echando?». Porque apenas comienza la mujer a hacer oración con las manos levantadas, él siente que le están arrojando un líquido muy caliente, como si lo estuvieran quemando, pero no le están haciendo nada. Ni siquiera lo está tocando. Aquella mujer continúa con la oración. Pero entonces comenzaron a pasar otras cosas peores, como el día que va en el taxi, y de pronto escucha que el taxista le pregunta: «¿Así es que fuiste con la señora María, eh?». Y él responde: «Sí». «¿Cómo sabe? ¿Y qué tal? ¿Qué te dijo?». «Ten cuidado, porque nosotros no te vamos a dejar ir así nada más». Y es cuando reacciona y se da cuenta que el taxista le está preguntando dónde quiere que lo deje. Como si de pronto el taxista hubiese dejado de ser él mismo y se hubiera convertido en otra cosa y le hubiera hablado. Todo su mundo se vuelve tan confuso que está a punto de volverse loco. Si no es que ya lo estaba, porque comienza a pensar eso. Y tenía cierta razón, porque todos los síntomas apuntaban a que fuera un fenómeno psiquiátrico, un problema de salud. Pero había ciertos detalles que no tenía sentido. Caminaba por la calle y de pronto veía de un lado todo bonito, de un lado todo destruido, como caído, la sensación de agobio, la sensación de que no estaba solo. Y así transcurrió un mes entero, en medio de este terror patológico, de estas cosas que le alteraban la realidad. Llegó a tal punto que estaba en los huesos. Un día está sentado en su casa. Están ahí sus parientes, unos visitantes, unos sobrinos y su hermana. Él no come nada, ha dejado de comer completamente. Ha ido a ver médicos, lo están vigilando, pero se le ve muy mal. Estando allí, de pronto se levanta como puede, se tira de rodillas y comienza a llorar y a suplicar perdón, 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 en una forma tan rara que su hermana se acerca, le toca del hombro, siente algo raro y empieza a frotarlo. De pronto él respira raro, respira extraño, como si algo hubiera salido de él. Se incorpora y a partir de ese momento todo pasó. La ayuda de la señora María podría haber sido invaluable, pero algo ocurrió en ese momento. Estando allí arrodillado, pidiendo perdón, escuchó una voz que le decía: «Estás perdonado». Y fue cuando dejó de sentir todo eso. Eso ocurrió hace muchos años y no volvió a ocurrirle. Jamás. No volvió a pasar nada. ¿Qué fue lo que había pasado en ese momento? Era 1997. Han pasado 26 años de aquellos acontecimientos y quiere que le diga algo. Una persona con un padecimiento psiquiátrico de ese tamaño, en donde ya no solamente escucha voces, sino que las voces le ordenan, en donde se cambia la realidad y pareciera que alguien le está hablando cuando ni siquiera lo conoce, cuando de pronto todo el entorno es diferente y se llena de ideas. Esa persona, una persona con ese grado de problemática psiquiátrica, sin un tratamiento, no remite. No se va a ninguna parte aquello, y sin embargo aquí, después de la oración de la señora María y después de aquel extraño evento y la voz de «estás perdonado», aquello remitió totalmente, súbitamente, y no volvió a repetirse. ¿Y quieres saber algo más? Sí había algo detrás. La iglesia a la que habían ido.
A veces las cosas no son lo que parecen. Quizá destruyó lo que no era culpable. Aquellos discos viejos, aquellos cassettes, quizá no eran más que un montón de dibujos. Lo terrible estaba ahí, en ese otro lugar. ¿Usted qué pensaría? Y ahora, permítame que le comparta otro relato en la voz de su protagonista. En este caso se trata de Betty y un fantasma muy especial. Les hablo desde Santiago de Chile, pero yo soy colombiana de la ciudad de Medellín. No sé si esto tenga relevancia, quizás, para que ustedes lo expongan ahí en el programa de ustedes. En cuanto a que las personas cuando se mueren, no sé cómo llamarlo, si sea desde el lado oscuro o desde el lado bueno, pero sí, o sea, yo viví no una presencia visual, pero sí la sentí pegada de mí y fue la de mi papá. Sucede que por situaciones, digamos, un tanto delicadas que yo viví con él cuando estaba niña y por muchas cosas que yo vi en el trayecto de la vida de él con mi mamá, cosas que no me gustaron. Como hija, bueno, yo a mi papá no le tenía precisamente el respeto, la admiración. Al final de sus tiempos le detectaron que él era un enfermo mental. O sea, con el paso de los años se le fue agravando, pero él sufría déficit mental desde hacía ya muchos años. En fin, el día de la muerte de mi papá, una hermana mía pasó por mí en el auto de ella para ir a la sala de velación. Yo no fui con mucho gusto, pero fui como por no desentonar. Era algo familiar y yo en ese momento sinceramente no ni pensé en ni agradar a nadie ni en nada. Simplemente pensé en mi hija. Yo no le puedo dar esta imagen de agravio a la hija mía. Que ella no me vea pues así tan mal. Algún día ella y yo hablaremos de esto, pero ahora no es el momento. Entonces fuimos. Sucede que cuando yo entré a la sala de velación, me acerqué al féretro donde lo estaban velando, lo miré y mentalmente le dije, que Dios te perdone porque yo no puedo. Y yo más bien ofuscada interiormente se lo dije. No le dije más. Me retiré de ahí. Como a la semana, yo fui a petición de una prima mía por el sector de Boston, un sector que se llama así, de la ciudad de Medellín. Fui a ayudarle a ella. Íbamos a pintar una casa de la propiedad de ella, pues. Íbamos a organizarla, pues la iban a alquilar. Entonces ella me dijo, andate vos primero y anda pintando esto y esto. Me dio indicaciones. Ella vivía como a las 2 cuadras y media o 3. Listo, yo me fui con las cosas y empecé a pintar, todo muy bien. No me faltaba sino una pared de una habitación. Sucede que allá no habían sino 2 bombillos. Yo pasé el bombillo para la habitación que iba a pintar y me dispuse con las cosas que ya tenía listas en la sala. Sabía que necesitaba el paño para limpiar, la lija, para lo que había resanado, las brochas, etc. Me iba a ir para la habitación. Cuando yo me agaché a coger las cosas que ya tenía en vista de dónde las iba a coger, me agaché a cogerlas y sentí la voz aquí pegadita de mi hombro, atrás de mi papá, que él siempre desde niña me dijo Mita, pero me dijo Mita, como en voz de susurro y así, me dijo Mita. Yo inmediatamente me puse rosuda y la piel del cuerpo se me erizó. Pero yo quise pensar en cosas lógicas y yo me dije, estás atemorizada, quién sabe por qué. Yo miré hacia afuera, eran ya como las 5 de la tarde y miré por el balcón. El día estaba totalmente gris, estaba a punto de empezar a llover.
pero estaba gris la tarde. Entonces a mí me dio sustico, pero yo ya tenía las cosas en la mano y di un paso, un pie, nada más, el paso. Cuando di el paso, ahí sí sentí la voz de él y el olor de él que me dijo, Mita, pero ya así como volteé, como míreme que aquí estoy. Yo sinceramente no fui capaz. O sea, se me agolfaron en la cabeza miles de ideas. Yo me dije, si lo veo, aquí caigo y me muero del susto. Porque yo a las cosas que más miedo le he tenido en la vida es a las cosas, a los fenómenos que no entiendo. Y que de hecho por eso es que yo no juego con esas cosas, ni las investigo, ni nada, porque me da miedo que me pase. Pánico a lo desconocido tengo yo. Entonces inmediatamente pasó por mi cabeza, bueno, tengo que bajar 2 pisos. Primero tengo que abrir la puerta, abrir la reja, volverla a cerrar y volver a cerrar la puerta. Prender el bombillo de las escalas, bajar las escalas hasta el primer piso. Abrir la puerta, abrir la reja, salir y cerrarla las 2 antes de irme. O sea, eso eran demasiadas cosas y yo dije, este se me va a aparecer y hasta que llegué. Pero, todo fue como en cuestión de segundos, porque yo inmediatamente salí corriendo y yo no sé cómo hice todo eso que tenía que hacer. Cuando yo menos pensé, yo ya estaba en la calle. Y para llegar a donde mi prima, que como le digo, eran como 2 cuadras y media largas, y eran de subida. Yo no sé cómo hice, pero yo sentí que en segundos subí y no me cansé. Cuando yo llegué allá, toqué el timbre. Mi prima es mayor que yo, 14 años más o menos. Yo en este momento tengo 58, ella debe tener como 72, algo así. Yo llegué allá, mi prima me vio y desde que me vio allá, porque yo la miré hacia arriba, ella me dijo, Mita, la miré y ella se estaba sonriendo y me vio y abrió tamaños ojos y me dijo, ¿qué te pasó? Ya voy. Bajó en un momentico, ella tenía que bajar desde un 3er piso. Bajó en un momentico, me abrió la puerta y me miró, pero era asustada. Y me dijo, Mita, ¿qué te pasó, por Dios? Yo le dije, adentro te cuento, subamos. Y le puse la mano, espérate, porque yo de verdad no era capaz de hablar. Subimos y yo le dije, mi papá casi se me aparece. Esa mujer me miró y se puso pálida. Y ella me dice, mira cómo me puse. Se le puso la piel de gallina a los brazos. Y me dijo, Mita, por Dios, ¿qué pasó? Entonces le conté y me dijo, Mita, yo no hubiera sido capaz de aguantar eso. A mí me hubieran encontrado allá tirada. Y yo le dije, es que yo no sé cómo estoy aquí. Que le dije al rato, cuando ya me calmé más, cuando ya me sentí más tranquila, le dije, si quieres que acabe de pintar esa casa, te vas conmigo mañana. No me falta sino una pared. Te vas conmigo mañana, yo la acabo de pintar. Yo sola a esa casa no vuelvo a entrar. Y vamos por la mañana de día. Y me dijo, bueno, yo voy con usted. En fin, así lo hicimos y todo bien. Pero al otro día llamé a un sacerdote católico que es conocido de mi familia de hace muchísimos, más de 25 años. Y yo lo conozco a él hace por ahí 15 más o menos. Lo llamé y le dije, padre, me pasó esto. ¿Qué tengo que hacer? Ayúdeme porque estoy muy asustada. Y yo vivía sola en mi apartamento. Y entonces el sacerdote me dijo, el padre Homer, que cuando eso era director del Seminario Mayor de Medellín, de la ciudad de Medellín en Colombia, me dijo, tenés que, de día que esté haciendo sol, si quieres abrir tu puerta y cerrar la reja, como para que te sientas acompañada más de gente que haya pasando por ahí. Pero te sentas en tu cama, en tu habitación, te vas a concentrar y le vas a hablar a él. Le vas a decir, papá, necesito que hagamos las paces. Porque si no haces las paces con él no te va a dejar en paz. Entonces es bueno que lo hagas. Y después de que hables con él y hagas las paces, le recordás todo el por qué vos estás sentida con él, todo.
le pedís perdón porque uno como hijo también comete errores. Reconoces también tus errores y le decís que nivelen la balanza y sanen heridas viejas, porque debes estar en paz con él. Y me dijo, y reza esta y esta oración y ya, quedas lista. No debiera pasar más nada en adelante. Dicho y hecho, así lo hice y nunca más se me volvió a aparecer ni nunca más me volvió a hablar. Ya pues hace unos meses estoy viviendo en la ciudad de Santiago, en el país de Chile. Estamos muy bien y no he vuelto a sentir cosas así como extrañas, pero a esa vez yo sí creí que mi papá me iba a matar del susto. Gracias a Dios ya las cosas están bien. Ojalá Dios lo tenga en el lugar que Él eligió para él. Y bueno, aquí vamos. Muchas gracias por su atención. Y después de escuchar este relato, ¿qué le parece si vemos qué más hay en la caja? Una cantimplora militar. Historia de soldados. Y sí, esta historia nos la ha compartido Orozco. Orozco no es su verdadero nombre, no se preocupe. Y él es un militar colombiano. Un militar motorizado, un hombre que pertenecía a un grupo de militares que se movilizan en las poblaciones, en las zonas de serranía, en motocicleta. Van fuertemente armados. Él nos comenta que utilizaba un fusil Galil 7.62, cañón aquello, munición de la OTAN. Habían estado trabajando en una cierta región cuando los cambiaron. Irían a apoyar a la policía en una región de San Rafael de Antioquia. El objetivo era apoyar a la policía en labores de patrullaje, de disuasión, de combate, etc. Colombia ha vivido una de las guerras civiles más prolongadas durante mucho tiempo. Y ciertamente, esto deja secuelas. Es el año 2022, cuando ellos son enviados allá. Su agrupamiento va encabezado por un cabo, y al llegar a este sitio, no los alojan dentro de la población. Prefieren que sea afuera, en donde no haya tanto riesgo para la población, en donde puedan montar un establecimiento seguro, por si acaso, por si llegara a haber algún atentado o algo que no sea en la población. Afuera de San Rafael, allá en los montes, hay un viejo obrador, un sitio donde sacrificaban reses, un matadero, donde procesaban las reses. Es un edificio que tiene una estructura techada, que tiene unas habitaciones en la parte de arriba y lugar suficiente como para guardar los vehículos, como para poner los camastros para dormir. Tiene una zona perimetral vallada con una reja, así es que permite la vigilancia, y todo el entorno está rodeado de una cama de piedrillas, de gravilla. Es un sitio seguro. Se establecen ahí en lo que les forman un campamento base. Llega otro cuerpo del ejército que se encargará de armar una base de operaciones con las instalaciones propias. En principio no pasa nada. Montan guardia, se van a dormir, hacen patrullajes, regresan, todo esto de forma cotidiana. El cabo ha tomado una habitación para sí. Es la única habitación en forma que hay en todo el lugar y está en un segundo nivel. Probablemente haya sido una oficina de ese propio matadero. Tiene su baño, tiene una puerta grande segura, tiene una escalera, de tal manera que desde ahí puede echar un vistazo al perímetro, pero también tener algo de privacidad. El resto de los muchachos duermen abajo en sus camastros. No parece haber gran problema. Hasta se podría pensar que todo está perfectamente en calma. Pasados algunos días de estar allá, finalmente les entregan la base de operaciones. Y todos ellos se trasladan para allá, excepto el cabo. Al cabo le gustó este otro lugar. Tener su propia recámara, tener su propio baño, no tener que estar compartiendo baños. Ya sabe usted aquello de que te metes a bañar y el de al lado está ahí. No es cómodo. Así es que le gusta este lugar, y aprovechando que las motocicletas se van a quedar aquí y los vehículos se van a quedar aquí en el viejo matadero, el cabo se queda ofreciéndose echar un vistazo. Pero ahí es cuando Orozco se percata de algo.
Ciertas madrugadas, a eso de las 2 o 3 de la madrugada, ha visto al cabo bajar, empuñando el fusil. De hecho, él se alarmó porque a esa hora el cabo no tenía que estar de pie, la diana se toca a las 6. ¿Por qué estaba afuera? Algo estaba ocurriendo, y gritó. Santo y seña. El cabo le respondió que nada, que no pasaba nada. Pero ¿por qué había bajado con el fusil? No tenía sentido. Bueno, se vuelve a meter el cabo. Pasan 2 o 3 días más, cuando de pronto, una madrugada, aparece en la base de operaciones el cabo, llevando consigo el fusil aquel, llevando consigo unas cobijas, su bolsa y su colchoneta. Se mete y se tumba a dormir ahí. Vaya, nadie dijo nada. Pero al día siguiente alguien preguntó por qué el cambio y si podía alguno de los jóvenes irse a dormir allá a la recámara aquella porque estaba más cómodo, la privacidad, el bañito, y es cuando les dijo que no, que de ninguna forma, que allá nadie se iba a quedar. Y les contó lo que había pasado. Comenzó con una serie de sonidos, escuchando pasos en la gravilla. Después escuchó voces. A mitad de la noche, por eso se levantó con el fusil en la mano, pensando que habría por ahí merodeadores, algo. Se levantó para inspeccionar, pero no había nadie. Y las voces se oían tan raras. De pronto eran risas. Risas de personas que se están riendo, pero como de forma ahogada, muy feo. Un sonido feo, y entonces fue lo que le crispó completamente la voz de la niña. Pero no pierda de vista que el matadero estaba muy arriba, en el monte, lejos del pueblo. No había ninguna casa cerca, no había ninguna niña, pero él escuchó claramente una niña que jugaba y tocaba la puerta alegremente, como pidiendo ayuda. Porque de hecho escuchó las palabras: «Ayúdame, ayúdame, ábreme la puerta, déjame entrar». El cabo se levantó y miró por la ventanita aquella y no vio nada. Escuchó aquella vocecita. Luego la escuchó alrededor. Luego escuchó más pasos que iban y venían, y con el fusil en la mano dijo: «Esto es un ataque. Están atacándonos y nos están poniendo señuelos». Así es que lentamente bajó, acercándose a la puerta, cuando volvió a escuchar pa, 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 pa. «Ayúdame, ayúdame», la vocecita de la niña repitiendo: «Ayúdame, ábreme la puerta, ábreme la puerta». El cabo tiene el fusil puesto cuando de pronto se abre sola la puerta frente a él, y lenta y pausadamente la pesada puerta con sus goznes aquellos comienza a abrirse, y lo único que entra es este helado viento que pasa por su cuerpo como si lo hubiera atravesado, y siente claramente aquello mientras escucha la risita de la niña entrando. En ese momento tomó su fusil, su bolsa, su colchoneta y se fue. Y no dejó que nadie más volviera a ocupar ese lugar. San Rafael fue escenario de múltiples matanzas entre los 80s y los 90s. Fue escenario de homicidios terribles. Entraba una facción, un grupo, y asesinaba a la gente del pueblo. Después entraba otro grupo, los paras, los FARC, los militares, lo que fuera, y había muerte. Y este era un lugar donde eso ocurría: interrogatorios, asesinatos, personas que fueron sepultadas justamente cruzando la puerta. Ahí había una fosa común que fue liberada muchos años atrás, pero esto se quedó cargado de muerte y horror. ¿Qué fue lo que se encontró? Esa vocecita, eso no es natural, eso no era una persona que estuviera vagando por ahí. Recuerde usted que los lugares que han sido escenarios de tanta tristeza, de tanto dolor, de tanta crueldad, de tanta ruinez, dejan esta puerta abierta para que esos mismos seres, como el que atacó a Rark, como la extraña sombra, como todos estos seres que le he descrito, que deambulan, que se meten en tu cuerpo, que te roban, ocupen estos lugares. Tuvo suerte el cabo. Un hombre rudo, finalmente, un hombre resistente, un hombre fuerte que pudo librarse de aquello. Buenas noches. Y que descansen en paz.